Ser capaz de superar eso es lo que nos hace quienes somos. En un mundo donde las coronas se pulen no solo con oro, sino con medios y poder, hay secretos que nunca debieron ver la luz del día. Pero cuando el vivo rompe un voto hecho a los muertos, la historia debe ser reescrita. Soy William, el hijo de la princesa Diana, un testigo no del dolor grabado en los libros de historia, sino de las lágrimas silenciosas detrás de cada puerta cerrada. Pensaron que permanecería en silencio para siempre. Pero hoy haré que el mundo escuche la verdad. Una verdad que fue enterrada con mi madre, pero nunca murió. Y cuando esa promesa resuene una vez más en la televisión nacional, ya no como un secreto, sino como una campana que anuncia el colapso, un nuevo capítulo comienza, no para el trono, sino para la justicia. Y Camila, ella lo sabe mejor que nadie. En la fría quietud del Palacio de Kensington, me siento inmóvil. Esta misma habitación donde mi madre me abrazó durante incontables noches solitarias, mientras mi padre se escapaba para una relación secreta, se ha convertido en una jaula dorada brillante, pero sofocante que resuena con fantasmas del pasado. La lluvia golpea suavemente el cristal de la ventana. Cada gota trazando el vidrio como las lágrimas no derramadas de la historia. Un recordatorio del dolor oculto bajo el pulido brillo de la realeza. Ahora en 2025, mientras el mundo avanza a toda velocidad, dominado por la inteligencia artificial y el brillo incesante de las redes sociales, ningún secreto permanece seguro por mucho tiempo. Sin embargo, el dolor dentro de mí perdura, intacto por el tiempo o la tecnología. Una vieja herida que se abre de nuevo cada vez que pienso en mi madre. La princesa Diana, la reina de corazones, adorada por millones en todo el mundo. Han pasado 28 años, tiempo suficiente para que una nueva generación crezca conociendo solo el mito de su sonrisa en viejos tabloides, ciegos a la angustia que sufrió en un palacio empapado de engaños. Yo también he permanecido en silencio demasiado tiempo, observando cómo las falsedades se calcifican en la historia mientras los traidores se regodean en una gloria inmerecida. Camila Parker B.S., ahora reina Camila, fue coronada en 2023 como si celebrara una gran victoria. Pero para mí, su coronación marca la traición más cruel imaginable. Ella fue la intrusa que destrozó el matrimonio de mis padres. La voz oculta detrás de las llamadas telefónicas nocturnas y las conspiraciones secretas que llevaron a mi madre a la desesperación. Nunca la he perdonado. Nunca lo haré. Porque ella fue la raíz del tormento de mi madre, los implacables ataques de la prensa y la tragedia que terminó con su vida en ese túnel de París. ¿Cómo puede existir el perdón cuando ella robó no solo el afecto de mi padre, sino también la dignidad de mi madre y su propia vida? La semana que viene apareceré en directo en la televisión nacional, desde el estudio de la BBC en Londres, ante millones de espectadores, desde ciudadanos comunes hasta líderes mundiales que miran a través de sus pantallas. Sin teleprompters, sin declaraciones ensayadas, sin ediciones pulidas, solo la verdad cruda hablada desde el corazón de un hijo. Toda Gran Bretaña y quizás el mundo entero, con miles de millones de personas mirando en línea, finalmente me oirán revelar un voto que fue hecho y roto. Fue el voto de mi padre, el rey Carlos III, a mi madre susurrado junto a su ataúd. Camila nunca será reina. Lo prometo. Palabras escritas por su mano temblorosa, nacidas de la culpa y el arrepentimiento, luego traicionadas por el bien del poder y la continuidad real. Esa promesa, enterrada durante casi 3 décadas,
Ahora se convertirá en mi arma de la verdad, mi medio para buscar justicia. Ya puedo imaginar la reacción de la nación. Primero, el shock como un trueno cuando la gente se dé cuenta de que la corona de Camila no es un símbolo del amor redimido, sino del engaño moral. Entonces, surgirá la indignación. Estallarán protestas frente al Palacio de Buckingham, titulares que arderán en The Guardian y The Times. Finalmente, seguirá la ola de empatía. Aquellos que lloraron a mi madre en 1997 se unirán a una nueva generación que la aclamará como un ícono feminista. Pero no siento miedo porque no soy simplemente el príncipe William, el heredero agobiado por el deber, sino el hijo de Diana, el hijo de una mujer calificada como una presencia problemática dentro del palacio, cazada hasta su muerte en ese oscuro túnel del alma en 1997. Una muerte aún envuelta en sospechas de poderosas intromisiones. En esta noche empapada de lluvia, aprieto una vieja fotografía de ella, su sonrisa radiante, pero sus ojos sombreados con dolor como si estuviera susurrando. «Habla, hijo mío». Mi corazón se acelera, no con ansiedad por la corona que me espera, sino con la creciente corriente de liberación, como los ríos que se hinchan después de una tormenta, rompiendo todas las represas del silencio. Después de años de compostura forzada y dolor tragado en las ceremonias reales, finalmente hablaré. El mundo debe escuchar y reconocer el verdadero costo de la traición, no solo dentro de los palacios, sino en cada rincón de la vida humana. Mis emociones se agitan salvajemente, la furia entrelazada con la compasión. Ira hacia mi padre por traicionar su promesa, tristeza por mi madre que murió sin justicia, e incluso lástima por Camila atrapada por el mismo sistema que manipuló. Sin embargo, mi corazón no puede otorgarle el perdón. Esto no es rebelión por el simple hecho de rebelarse. Es una súplica por la verdad y la redención. Para una nación que una vez vio a mi madre como la encarnación de la bondad y para las generaciones venideras, que merecen vivir libres de engaños. Cuando hable, se levantará una tormenta. Una tempestad lo suficientemente poderosa como para remodelar la propia monarquía, para enviar a Camila a buscar refugio detrás de sus intrigas y para restaurar el honor de mi madre. Y yo, William, enfrentaré esa tormenta de frente, incluso si me lleva directamente al infierno. La noche del 5 de septiembre de 1997 todavía persiste en mi mente como una pesadilla recurrente. Una que se niega a desvanecerse incluso después de 28 años de los interminables trastornos de la vida. Entonces solo tenía 15 años. Un niño confundido, perdido dentro de los fríos y resonantes corredores del castillo de Windsor, donde la rígida etiqueta real gobernaba cada respiración y el silencio pesaba más que el dolor, como si las emociones mismas estuvieran prohibidas. El accidente automovilístico de París había tenido lugar solo unos días antes, el 31 de agosto, cuando mi madre, la princesa Diana, desapareció para siempre dentro del túnel del alma junto a Dodi Fayette y Henry Paul, el conductor. El mundo se ahogaba en dolor. Océanos de flores alfombrando las puertas del Palacio de Kensington. Interminables colas de dolientes que se extendían por kilómetros. Pero mi angustia era mucho más íntima. Una herida abierta grabada profundamente en mi joven corazón, manteniéndome despierto por la noche, con una pregunta atormentadora. ¿Por qué ella? ¿Por qué mi madre? Se me concedió una última visita a su cámara. No para abrazarla, no para susurrar una despedida, sino solo para contemplar el ataúd sellado, donde descansaba después de esa tragedia indescriptible
aún nublada por teorías de conspiración. La habitación era tenue y escalofriante, despojada de las coloridas flores que luego adornarían su funeral en la abadía de Westminster, y ningún guardia ceremonial se mantenía reluciente bajo los focos. Solo estaba yo, solo en un silencio sofocante, rodeado por el tenue aroma de la madera pulida, mezclándose con su familiar perfume de lavanda. El aroma que una vez me arrulló para dormir durante sus cuentos para dormir. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y las lágrimas corrían incontrolablemente por mis mejillas, salpicando la fría piedra debajo de mí. Un anciano guardia que había servido a la Casa Real, desde mi abuela, la reina Isabel II, se acercó silenciosamente, su rostro curtido apretado por el dolor, sus ojos enrojecidos por la emoción. Algo raro en el mundo de la disciplina real. Extendió un trozo de papel doblado hacia mí, su voz temblando en un susurro cercano, como temeroso de ser escuchado traicionando el protocolo. No para guardarlo, Su Alteza, solo para verlo. Lo encontré en el ataúd de la princesa Diana. Bajo la luz parpadeante, reconocí la letra de mi padre. Trazos desiguales empapados de dolor, escritos como a través de lágrimas. No te merezco, pero todavía te amo. Camila nunca será reina. Lo prometo. Esas palabras se grabaron en mi memoria como una marca en la carne, una cicatriz invisible grabada en mi alma. No se me permitió quedarme con la carta. Fue confiscada inmediatamente como si fuera un secreto peligroso que podría destruir la monarquía si se revelara. Pero la promesa permaneció viva dentro de mí, pulsando a través de mis venas, cortándome como un cuchillo, un recordatorio nocturno de la traición. Recuerdo arrodillarme junto al ataúd, presionando mi mano temblorosa contra la fría madera, llorando en silencio para no ofender el protocolo real. Esas reglas vacías que durante mucho tiempo habían estrangulado nuestra capacidad de llorar. Mi madre, una vez mi protectora y consuelo nocturno, ahora yacía en un silencio interminable, impotente para protegerme de la crueldad del mundo. Mi padre, ahogándose en la culpa tardía después de un matrimonio arruinado por el escándalo, había escrito esas palabras como un acto desesperado de arrepentimiento, un intento de aliviar su conciencia antes de que ella se fuera para siempre. Sin embargo, ese voto, como un fantasma inquieto, me ha perseguido durante casi 3 décadas, un recordatorio de que dentro de las paredes reales, la justicia no existe, a menos que alguien se atreva a luchar por ella, arriesgando la ira del poder. Luego llegó el 6 de mayo de 2023, el día en que mi padre fue coronado rey Carlos III, un día que se destaca entre los más oscuros de mi vida, grabado en la memoria como una herida abierta. Esa mañana, Londres amaneció bajo nubes grises, con banderines festivos ondeando, mientras las multitudes llenaban las calles fuera de la abadía de Westminster, mientras que las cámaras de televisión capturaban cada momento para el mundo. Pero dentro de la acogedora sala de estar del Palacio de Kensington, donde estaba sentado junto a Kate y nuestros hijos, la celebración se sintió como una cruel parodia. Kate descansó su mano sobre mi hombro. Nuestros hijos, George, entonces de 9 años, Charlotte, de 8, y Lewis, de 5, se sentaron en silencio, sintiendo el aire pesado entre nosotros. El mundo se regocijó, proclamando el amanecer de una nueva era real. Sin embargo, dentro de mí solo había vacío, un dolor hueco, como si la vida misma se estuviera agotando gota a gota. Y cuando Camila, la mujer que una vez fue la amante secreta de mi padre,
durante el tormento de su matrimonio con mi madre, dio un paso adelante a la plataforma y aceptó la corona de la reina, sentí una oleada de traición tan profunda que perforó mi alma. Esa corona no era simplemente un adorno, era un símbolo de la autoridad que mi madre nunca había poseído, aunque se la había ganado más que nadie a través de su gracia, compasión e influencia global. La furia no estalló instantáneamente. Creció constantemente, como una tormenta que cobraba fuerza sobre el Mar del Norte, retumbando desde dentro hasta que me consumió por completo. Mi corazón tartamudeó en protesta, y tuve que respirar profundamente para evitar que las lágrimas amenazaran con caer ante mis hijos. La sonrisa regia y practicada de Camila llenó la pantalla, una sonrisa que enmascaraba décadas de manipulación. En su cabeza descansaba lo que mi madre nunca usó, no por falta de valía, sino porque había sido expulsada, acorralada por el engaño, llamadas telefónicas susurradas en secreto y narrativas de tabloide retorcidas por mi padre y el astuto diseño de sus rivales. Apreté la mano de Kate, mi ancla firme a través de años de agitación, y ella me apretó a su vez, sus ojos brillando con silenciosa empatía, entendiendo la agonía que me atravesaba como una vieja herida abierta, una vez más. Mis hijos me miraron, desconcertados, inseguros de por qué estaba sentado congelado, negándome a animar como las alegres multitudes afuera. Entonces George susurró suavemente: «Papá, ¿por qué Camila lleva una corona como la de la abuela?» La pregunta golpeó como una espada. Tragué el nudo en mi garganta y respondí en voz baja: «Porque a veces la historia no es justa. Hijo». En ese momento, la verdad me golpeó más fuerte que nunca. Mi padre había roto su voto, la promesa hecha junto al ataúd de mi madre. La traición cortó más profundo que cualquier herida, y con ella llegó una nueva claridad, una ardiente determinación de que había llegado el momento de que yo actuara. Unos días después de la coronación, con el voto roto de mi padre aún royéndome como una herida abierta, decidí que ya no podía evitar enfrentarme a Camila en Clarence House. Necesitaba enfrentarla e exigir respuestas sobre esa promesa, sobre cómo persuadió a mi padre para que la rompiera y sobre el papel que jugó al infligir dolor a mi madre durante ese matrimonio destrozado. Era la primera vez que me dirigía a ella desde la coronación. E hice todo lo posible por hacerla esperar en la recepción durante 40 minutos completos. Un recordatorio intencional de que ella no era el centro de nuestro mundo, que su horario podía ser manipulado de la misma manera que una vez manipuló a otros a través de ayudantes y una prensa complaciente para enterrar los escándalos en torno a mi madre. Cuando finalmente entré, ella se sentó en el suntuoso conjunto de cuero, aparentemente compuesta, pero apretando tanto su bolso que sus nudillos se pusieron blancos. «Te estás destruyendo a ti mismo, William», dijo en el momento en que me senté. Su tono almibarado pero enhebrado con amenaza, como una serpiente enroscada, lista para atacar, intentando dirigir el momento con palabras como había dirigido a mi padre. Los viejos secretos solo traen dolor, especialmente a tu padre. ¿Quieres que la monarquía colapse por una promesa del pasado? La miré sin inmutarme, una avalancha de sentimientos surgiendo, ira mezclada con lástima por una mujer que había hecho una vida manipulando a otros, ahora mostrando repentinamente grietas de miedo. «No», respondí, con voz firme aunque temblaba por dentro. «Estoy defendiendo a una madre que llevaste a la desesperación». «Conoces esa carta, ¿verdad?»,
La promesa que hizo mi padre en su ataúd en Windsor en 1997 de que nunca sería reina. ¿Cómo lo persuadiste para que la rompiera? ¿Cómo contribuyeron tus llamadas secretas y conspiraciones, susurradas a su sufrimiento? Ella se apretó los labios y levantó una taza de té como para recomponerse, pero un pequeño tic en la comisura de su boca y la forma en que sus ojos se desviaron delataron su inquietud. «Esa carta no significa nada ahora», respondió bruscamente, con voz más alta y defensiva, tratando de desviar. Eran las palabras de un hombre afligido. Nada más. ¿Qué vas a hacer con ella? Destruir todo lo que hemos construido, incluido tu propio futuro. Me adelanté con una ligera sonrisa amarga, mi voz tranquila y resuelta como un grito de guerra. No hablo como la ley. Hablo por la verdad que tú y mi padre han intentado enterrar durante mucho tiempo. Haré pública esa promesa. En vivo en la televisión nacional en el aniversario de la muerte de mi madre, para que el mundo sepa que Camila no se ganó esa corona, sino que tomó el legado de una mujer muerta por engaño. Ella guardó silencio entonces, con los ojos duros y hostiles, pero vi el temblor en las puntas de sus dedos y la tensión en su agarre en la taza de té, como si pudiera romperse. Este fue un golpe que no esperaba. Siempre había pensado que era la jugadora en control, respaldada por asesores y una prensa comprensiva. Ahora se encontró a la defensiva porque yo tenía la pieza crítica. La reunión terminó tensamente. Se levantó abruptamente, con voz aguda. «Te arrepentirás de esto, William. Esto no es un juego». No dije nada. Simplemente la vi irse. Pero el encuentro marcó el comienzo de mi contraataque. No solo en palabras, sino en hechos, poniendo en marcha los clímax que vendrían en mi lucha por la justicia. Cuando salí de Clarence House, el viento de Londres cortó mi abrigo, pero por dentro sentí una fuerza renovada como si me levantara de la tumba de mi madre y resonara su cargo. «Hijo, no dejes que lo olviden». 3 días después de esa fatídica confrontación en Clarence House, su tensión todavía pendía sobre Londres como una pesada nube de tormenta. Una pequeña unidad USB llegó al Palacio de Kensington, por correo. El sobre no tenía nombre, solo una dirección ligeramente garabateada, una marca ominosa de anonimato, disfrazada de blanco liso para escapar a la atención de mi personal o de la prensa siempre atenta. Mi leal ayudante, un hombre alto y de aspecto severo conocido por su discreción, me lo entregó después de una inspección minuciosa. «Su Alteza, este paquete proviene de una fuente no identificada. Le aconsejo precaución», dijo en voz baja, sus ojos reflejando una preocupación genuina. Asentí, aunque un escalofrío me recorrió la columna vertebral. Algo en mí sintió peligro. Un movimiento en una guerra en la sombra no librada con armas, sino con secretos capaces de destrozar imperios. Y supe al instante quién lo había orquestado. Camila. Nadie más se atrevería. Dentro de mi estudio privado, un santuario insonorizado a salvo de oídos curiosos y ojos curiosos. Cerré las puertas con llave. Corrí las cortinas e inserté la memoria USB en mi computadora personal. Mis dedos temblaron ligeramente cuando el dispositivo se conectó. El pavor hormigueaba a través de mis venas. La pantalla parpadeó para cobrar vida, revelando un video antiguo, granulado envejecido. Su distorsión inconfundible de principios de los 90. Sin embargo, en el momento en que reconocí la figura en la pantalla, mi respiración se detuvo. Era mi madre, la princesa Diana, capturada durante una sesión de terapia privada en 1993
Después de su divorcio, durante esos años agonizantes en los que luchó contra el desamor, la crueldad de los medios y la despiadada indiferencia del palacio. Estaba llorando suavemente, dolorosamente. Su voz temblaba mientras confesaba que a veces quería desaparecer de este mundo, de este palacio, de todos esos ojos que juzgaban. Habló de traición, soledad y la oscuridad que la había llevado al borde de la rendición. Sentado frente a ella había un hombre con un suave acento francés, tal vez Hasnat Khan, u otro confidente en quien confiaba, instándola a liberar su dolor. El metraje era desgarradoramente íntimo, demasiado crudo, demasiado humano y demasiado fácil de convertir en basura de tabloides. Si alguna vez se filtraba, podría desmantelar todo lo que el mundo reverenciaba de ella, convirtiendo a la princesa del pueblo en un espectáculo de sufrimiento. Momentos después, mi teléfono vibró violentamente. La pantalla se iluminó con mensajes anónimos de un número ilocalizable. Cada texto golpeó como una daga. Si la entrevista se transmite, el video irá a 6 periódicos importantes, incluido el Daily Register. No nos obligues a actuar. Adjunta había una imagen fija del clip. Diana en medio de una lágrima, su dolor congelado en el tiempo. Mi sangre hirvió. No necesitaba preguntar quién era el responsable. Solo una mujer había convertido a la prensa en un arma con tanta precisión en los años 90, retorciendo la verdad en veneno, orquestando campañas de desprestigio que pintaban a mi madre como inestable e histérica. Camila no estaba atacando mi título, mi estatus, ni siquiera a mí personalmente. Golpeó algo infinitamente más sagrado, el único recuerdo que nunca podría defender. La santidad de mi madre. Fue un movimiento cobarde destinado a acorralarme con la culpa, para hacerme retroceder por temor a que el legado de Diana se empañara. Si ese metraje llegaba al público, ya no sería el ícono irrompible de la compasión, sino una víctima frágil, una transformación que devastaría todo por lo que luché. Una oleada de emoción me abrumó. Rabia, dolor, impotencia, todo chocando como olas en una tormenta. Mis manos temblaron tan violentamente que casi dejé caer el teléfono. Mi visión se nubló. Las lágrimas me quemaron los ojos. Vi a mi madre de nuevo, vulnerable, sollozando, y sentí que mi pecho se derrumbaba bajo el peso del dolor. El arma final de Camila fue esta: silenciarme a través de la vergüenza. Quería que cancelara la entrevista para rendirme por el bien de preservar un recuerdo impecable. Pero ella calculó mal. Ese video no me rompió. Me encendió. Su intento de convertir en arma el dolor de mi madre solo endureció mi determinación. Fue combustible vertido sobre el fuego, transmutando la angustia en desafío. En mi mente, ya podía imaginarla en el salón de Clarence House, riéndose arrogantemente con su círculo de ayudantes, creyendo que me había superado una vez más el mismo pequeño William que pensaba que podía controlar. Pero su delirio estaba mostrando grietas. No se dio cuenta de que este movimiento, este acto de desesperación, sería su perdición porque convertiría su propia arma contra ella. Usaría este acto cobarde como prueba de manipulación, chantaje y la podredumbre dentro de la corona. Le mostraría al mundo la verdad que más temía. Y cuando lo hiciera, la tormenta pública que una vez comandó se levantaría contra ella, barriendo la ilusión de su poder, arrastrando a Camila al abismo de la furia pública y la desgracia del que nunca regresaría.
Unos días después del vicioso contraataque de Camila, me negué a retroceder. En todo caso, avancé con la ferocidad de alguien despertado de un largo sueño, listo para la batalla con fuerzas renovadas. A la mañana siguiente, llamé al contacto de la BBC, un viejo amigo productor que había manejado programas reales, y hablé con una claridad inflexible. Sin censura, sin ediciones. La transmisión sale completa desde la promesa de mi padre hasta las consecuencias. Mientras hablaba, redacté una declaración interna formal en mi escritorio y la envié a los principales periódicos de Gran Bretaña, The Times, The Guardian e incluso The Sun. Esos medios que habían cubierto a mi madre durante años con una severa advertencia adjunta. Cualquier imagen privada de la princesa Diana filtrada después de esta transmisión será tratada como difamación de la fallecida. La familia Spencer y yo emprenderemos acciones legales completas, civiles y penales, hasta el final. Hice que esa misma declaración se enviara por entrega especial directamente a la oficina de Camila. Una provocación deliberada que no podía ignorar. Esto no era un farol vacío. Invoqué protecciones legales para un legado que ella nunca podría reclamar legítimamente. Un recordatorio de que una vez fue la tercera persona acechando en las sombras de nuestra historia. Puede que posea una corona y un codori de ayudantes leales, pero tenía a los Spencers, la familia de mi madre, con figuras como el conde Charles Spencer, que había hablado abiertamente en su funeral, y los mejores equipos legales listos para convertir cualquier difamación en prueba lista para el tribunal. La imaginé leyendo la carta en alguna habitación privada, el color drenándose de su rostro. La furia se convirtió en miedo mientras arrojaba el papel hacia un lado y ladraba órdenes por el teléfono. Tiene que ser detenido. La locura, imaginé, se arrastró por los bordes de su compostura. Noches de insomnio, acusaciones murmuradas de un traidor. William paseando por el palacio como una figura fantasmal. Me moví rápidamente. Llamé a los abogados de la familia, el equipo de élite de los Spencer, pidiéndoles que prepararan dosas de litigios que cubrieran invasiones de privacidad y reclamaciones de difamación de los fallecidos. Al mismo tiempo, me puse en contacto con especialistas en ciberseguridad en Muy5 y empresas privadas para rastrear el origen de la memoria USB desde cualquier huella digital en el sobre hasta los registros de IP detrás de los textos amenazantes. Esta no era una disputa mezquina. Era una guerra real subterránea donde cada acción necesitaba precisión forense y armadura legal para evitar daños autoinfligidos. Camila podría ordenar el poder de la corona y disfrutar del escudo de mi padre. Pero tenía la verdad y el apoyo público, palancas que podrían obligarla a la ruina, avivar la indignación pública y desentrañar su control sobre la cordura. En los tensos días previos a la transmisión, encontré consuelo y resolución en mi familia. Me reuní con Katie y los niños en los jardines del Palacio de Kensington, donde las rosas aún florecían como recuerdos de mi madre y la tarde que había pasado con nosotros. Kate me abrazó y susurró: «Estás haciendo lo correcto, Will». Ella estaría orgullosa. George, entonces de 12 años, preguntó con la curiosidad brusca de un niño: «Papá, ¿por qué la gente odia tanto a Camila? Ella es la reina». Me arrodillé a su altura, lo acerqué y respondí suavemente, pero con firmeza, con emoción en mi voz, porque ella tomó lo que le pertenecía a tu abuela, la promesa, el honor. Debo arreglarlo para que crezcas sabiendo que la verdad importa.
La familia me estabilizó. Su amor avivó mi determinación. Esta campaña no era solo para la memoria de mi madre, sino para la próxima generación, para que no heredaran una monarquía envuelta en mentiras. La llama se había encendido. Consumiría las falsedades y expondría los planes. La transmisión sería la explosión, el momento que arrancaría la máscara, y Camila finalmente cosecharía las consecuencias del juego que había comenzado. Unos días después de que envié esa advertencia a los periódicos y la hice entregar, en mano a la oficina de Camila, movimientos que tensaron el aire del palacio y pusieron en marcha las ruedas de los rumores, mi padre, el rey Carlos III, llegó al Palacio de Kensington, sin previo aviso, una rara ruptura de su estricta adhesión al protocolo. Era una tarde sombría en 2025. Londres envuelto en una llovizna constante, y yo estaba en la sala de estar con Kate, hablando en voz baja sobre cómo proteger a los niños de la tormenta mediática que esperábamos. El sonido del coche real en la puerta hizo que los ayudantes se apresuraran, y momentos después mi padre entró, con el rostro demacrado, agotado. Círculos oscuros debajo de sus ojos y líneas grabadas más profundamente en sus rasgos, como un hombre perseguido por el pasado y atormentado por los recuerdos de Diana y esa vieja promesa. Entró en esa habitación, con su largo abrigo goteando sobre el mármol, y pidió hablar conmigo a solas, su tono urgente, aunque tratando de mantener la dignidad de la corona. William, necesitamos hablar. A solas, Kate me miró con preocupación. Me apretó la mano. Luego salió y cerró la puerta suavemente, dejando solo la lluvia golpeando las ventanas para llenar el silencio. Mi padre se sentó enfrente, con los puños apretados, y sin preámbulos comenzó. William, debes detener esto de inmediato. No hagas pública la carta. Destrozará la monarquía. Deshará lo que generaciones han construido. Camila, no necesita ser arrastrada por esto. Ella ya ha sufrido bastante. Lo miré mientras una inundación de sentimientos se elevaba. Ira trenzada con lástima por el hombre que una vez fue el ancla de nuestra familia, que me enseñó el deber y la lealtad, pero que ahora estaba atrapado entre un amor tardío por Camila y el deber a la memoria de mi madre. Parecía mayor, su cabello más blanco, sus ojos cansados, y eso solo avivó mi furia. Le prometiste a mamá, ¿recuerdas? Dije, con voz temblorosa pero firme. En su ataúd en Windsor, escribiste que Camila nunca sería reina, y ahora la seré. La has dejado usar la corona, convertirse en el símbolo de la monarquía. Eso es traición, padre. Traición a madre, a mí y a una nación que la amaba. Mis palabras subieron a un grito, mis manos blancas con agarre en la silla. Mi padre exhaló pesadamente, desplomándose hacia atrás, como bajo el peso del dolor. Manos a su cabeza, voz debilitándose en algo parecido a la súplica. El mundo sigue adelante, hijo. He tratado de reparar lo que estaba roto, el dolor de tu madre y todo eso. Pero esa promesa pertenece a un pasado empapado de arrepentimiento. No hagas esto por el bien de George, por el de Charlotte, por el de Louis, por tu futuro como rey. Si lo haces público, no solo lastimará a Camila, podría derribar a toda la monarquía. ¿Quieres que tus hijos crezcan en el caos? Me miró con ojos llorosos, suplicando que me dejara influir. La misma presión que me había mantenido en silencio durante años. Entonces, como una explosión después de mucho tiempo hirviendo a fuego lento, me levanté, mi voz atronadora por toda la habitación
y sobresaltando a Kate detrás de la puerta. Futuro. Hablas del futuro mientras enterrabas el pasado de mamá. Ella murió a causa de las intrigas, a causa de tu traición y la de Camila. Esas llamadas secretas, las conspiraciones susurradas y ahora filtrando imágenes privadas para chantajearme. No me detendré. Le diré al mundo la verdad. La corona de Camila se asienta sobre la sangre y las lágrimas de nuestra madre. Mi padre se sonrojó de vergüenza e ira. Se levantó de un salto y golpeó la mesa con la mano como para marcar su orden. Eres el príncipe de Gales, no un revolucionario. Si persistes, lo perderás todo. El trono, tu familia, incluso el legado de Diana. Te ordeno que te detengas. Su voz llevaba la demanda de un rey, pero también la desesperación de un hombre acorralado. Sus palabras no significaron nada para mí. Me di la vuelta, con lágrimas cortando rastros por mi rostro, mi tono ahora tranquilo y helado. Ya he perdido a mamá. Padre, elegiste romper tu promesa al elegir a Camila. No me detendré sin importar lo que ordenes. Se quedó parado durante una larga respiración, pesado y derrotado. Luego se dio la vuelta y salió de la habitación sin mirar atrás, la puerta cerrándose como el final de una era. Después de ese momento, supe que nada me impediría salir al aire y revelar todo, sea cual sea el costo. El día de la transmisión llegó como una bomba de relojería, su presión sofocando cada corredor del Palacio de Kensington. Me desperté antes del amanecer, con el corazón latiendo con fuerza, las palmas húmedas a pesar del frío que cubría Londres. En algún lugar al otro lado de la ciudad, el Palacio de Buckingham también debía estar en caos. Personal revolviéndose, teléfonos sonando, equipos de crisis improvisando para un desastre mediático que nadie había previsto. Esta era la mañana reservada para honrar el legado de mi madre, su compasión, su impacto global. Y sabía que en el momento en que saliera, nada volvería a ser lo mismo. Salí en silencio en un coche sin distintivos, pasando de largo a los reporteros acampados frente a las puertas, con sus cámaras listas como armas cargadas. El viaje por las calles mojadas de Londres se sintió interminable, mi mente dando vueltas. Cuando llegué a los estudios de la BBC, los brillantes paneles LED y las cámaras pulidas hicieron que el lugar se sintiera como un coliseo romano. Y yo, su gladiador solitario, a punto de decidir el destino de la monarquía con palabras en lugar de acero. Mientras me sentaba bajo el resplandor de las luces, forcé mi rostro a la compostura, enmascarando la tormenta interior. Rabia, dolor y una pizca de miedo. Mi mano descansaba sobre un cuaderno de cuero desgastado, el mismo donde había reescrito la promesa de mi padre de memoria. Cada letra dibujada con una mano temblorosa durante incontables noches de insomnio. Las cámaras comenzaron a rodar. Las luces eran cegadoras, haciendo que mis ojos entrecerraran los ojos, mi pulso martilleando tan fuerte que se sentía audible. El presentador, un periodista experimentado con un tono amable y firme, habló al mundo. Hoy, el príncipe William comparte una historia nunca antes contada. Inhalé profundamente, estabilizándome, y encontré la lente de la cámara como si estuviera mirando directamente a millones de ojos. Mi voz salió desigual pero feroz con convicción. Un voto más que una declaración. Hoy, mientras honramos el legado de mi madre, la princesa Diana, la mujer cuya compasión tocó a millones, que abrazó a niños y pacientes con SIDA sin dudarlo, debo romper el silencio.
Un secreto enterrado durante 28 años debe ser contado. Mi padre, el rey Carlos, hizo una promesa junto al ataúd de mi madre en Windsor. Camila nunca será reina. Esas fueron sus palabras escritas con dolor, entintadas por manos temblorosas. Una disculpa demasiado tarde por el dolor que ella soportó. No tenía la carta original, solo el recuerdo grabado en mi mente y el cuaderno ante mí como testigo. Aún así, la verdad brotó, cruda e imparable. Las lágrimas nublaron mi visión incluso mientras trataba de mantenerme compuesto. No estoy aquí para derrocar el trono o buscar venganza. Solo deseo restaurar el honor de mi madre, la mujer que murió con el corazón roto, sin recibir nunca una disculpa real, calificada como una princesa rebelde simplemente por atreverse a amar y vivir honestamente. Soy William, el hijo de Diana, el hijo que el mundo recuerda a través de su bondad, sus causas, su compasión inmortal. Hablo ahora porque ella merece que la verdad sea ya escuchada de una vez por todas. La reacción del mundo fue instantánea, sísmica. Las redes sociales estallaron en minutos. Justicia para Diana dominó las tendencias globales. Millones compartieron sus fotografías en Twitter, TikTok e Instagram, con subtítulos como «Finalmente, la verdad está fuera». Los principales medios de comunicación, el Times, The Guardian, publicaron ediciones de emergencia con titulares ardientes. El príncipe William revela la promesa rota del rey. El sentimiento público se fracturó. Sin embargo, la mayoría me apoyó. Las encuestas mostraron un 65% de apoyo. Fuera del Palacio de Buckingham, las multitudes comenzaron a reunirse, sosteniendo velas y carteles exigiendo justicia para Diana. En Clarence House, Camila supuestamente observó desde su salón privado la transmisión reproduciéndose en una pantalla masiva. Fuentes susurrarían más tarde sobre su desmoronamiento. Objetos lanzados. Un vaso de cristal lanzado contra la pared. Su reflejo en el espejo distorsionado, mientras gritaba: «Se atreve a destruir todo lo que he construido». Se decía que había llamado a mi padre entre lágrimas, estridente y presa del pánico. «Charles, tu hijo nos está arruinando. ¡Deténlo!». Pero la verdad, una vez dicha, no puede ser desdicha. Se extendió como un reguero de pólvora, irrevocable, resonando en todo el mundo. La monarquía tembló. Los números de turismo flaquearon. Sin embargo, las organizaciones benéficas de Diana florecieron, inundadas de donaciones mientras la nación se unía a su nombre. La transmisión se había convertido en más que una confesión. Fue un despertar, un ajuste de cuentas, una voz del pasado rompiendo décadas de silencio, restaurando lo que la manipulación había robado. Cuando salí del estudio, la tormenta dentro de mí amainó. Mi corazón todavía estaba pesado, pero en algún lugar profundo sentí paz, una creencia inquebrantable de que mi madre, desde su tumba, estaba sonriendo. Camila desapareció de la vista pública durante casi 4 semanas después de la transmisión. No asistió a ningún compromiso, ni test, ni visitas benéficas, ni recorridos, desapareciendo como un fantasma dentro de Clarence House, como si intentara superar la tempestad que azotaba la monarquía. Afuera, la prensa circulaba como buitres, mientras multitudes furiosas exigían abdicar la corona. Según informantes del palacio, pasó esas semanas confinada en sus aposentos privados, viviendo de sedantes, sin dormir,
viendo noticias repetidas con ojos hundidos y murmurando a sus asesores. Todo esto es culpa suya. Mientras tanto, mi padre, el rey Carlos, fue ingresado en el hospital bajo la explicación oficial de agotamiento y presión arterial elevada. Todo el mundo sabía la verdad. Fue la secuela de la transmisión, el shock de un pasado que había enterrado, resurgiendo ante el mundo. No lo visité, no por crueldad o resentimiento, sino porque mi corazón aún no se había curado. La herida estaba demasiado fresca. Necesitaba tiempo antes de poder enfrentarme al hombre que había roto la promesa que definió la paz final de mi madre. Al otro lado del océano, mi hermano Harry llamó desde su villa en Monteceto, su voz cargada de emoción, como si una vez más fuéramos los dos niños que quedaron sin madre. Has convertido un susurro de su ataúd en un trueno en todo el mundo. Will, estoy orgulloso de ti. Mamá estaría orgullosa. Tragué saliva con dificultad. Las lágrimas se elevaban y respondí suavemente. Porque ella merece la última palabra. Hermano, ella ha permanecido en silencio durante mucho tiempo y ahora somos su voz. Esa llamada telefónica se convirtió en un puente frágil entre nosotros, reparando algo fracturado por años de distancia y diferencia. En ese momento, éramos simplemente los hijos de Diana nuevamente. Días después llevé a George, mi hijo mayor, entonces de 12 años, a la capilla de Windsor. El aire interior era tranquilo, un mundo aparte del caos exterior. La luz del sol entraba a raudales a través de las vidrieras, brillando en el viejo suelo de piedra, mientras que el tenue aroma a lirios persistía como si el pasado mismo estuviera respirando. Caminamos por el sendero tranquilo debajo de los árboles, y George me miró, con los ojos muy abiertos de asombro. ¿La abuela realmente era una reina, papá? ¿Por qué todo el mundo habla tanto de ella? Me arrodillé junto a la tumba de mi madre, una simple piedra marcada por su fotografía, esa sonrisa radiante congelada en el tiempo, y lo acerqué. No, hijo, le dije suavemente, con voz vacilante. Tu abuela nunca usó una corona. Pero ella es la razón por la que la corona alguna vez significó algo, la razón por la que tuvo valor. Ella le dio compasión y valentía contra la injusticia. Coloqué mi cuaderno de cuero sobre la repisa de piedra debajo de su imagen. En su portada había grabado 6 palabras durante incontables noches de insomnio. La promesa, sin necesidad de tinta. No era solo un recuerdo. Era un símbolo de justicia, un recordatorio de que los votos escritos en el alma nunca se desvanecen. La historia termina ahí. Sin embargo, el legado de Diana perdura, una llama que se niega a morir, iluminando los rincones más oscuros de la historia real. Camila, consumida por su desmoronamiento, supuestamente sufriendo ataques de pánico y largos periodos de aislamiento, se desvaneció en las sombras que una vez usó para manipular a otros, deshecha por el mismo público al que una vez cortejó. La justicia al final no requirió derramamiento de sangre, ni veredicto judicial, solo la verdad dicha con valentía y el peso inquebrantable de la conciencia. Y yo, William, finalmente encontré paz para mi madre, para la nación y quizás para el alma de la monarquía. ¿Qué piensas de esta historia? Comparte tus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. Recuerda darle me gusta, compartir y suscribirte para más. Además, haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla.